Imagina que tienes 11 años, vives en un pueblo perdido de Corea del Norte. Un día unos hombres del partido llegan a tu escuela, te miran de arriba abajo y te dicen que has sido elegida para servir al país. Tu familia llora de orgullo, tú no entiendes nada. Mañana te subirás a un tren rumbo a Pyongyang y lo que no sabes es que cuando bajes ya no serás la misma. Esto fue lo que le pasó a Kim Seo-ah, una niña entre millones, hasta que alguien del partido la señaló con el dedo y su vida dejó de ser suya. Mientras el país se moría de hambre, el gobierno organizaba su propio espectáculo, un grupo de chicas jóvenes que en teoría representaban la belleza y la lealtad del pueblo, pero en realidad era una forma más de servir al poder. Lo llamaban Kipunjo, el escuadrón de placer. Y no, esto no es un rumor, existió, lo creó Kim Jong-il, el hijo del primer dictador, todo para impresionar a su padre. Seleccionó a un grupo de chicas jóvenes que entretendrían al líder, y cuando su plan funcionó, se volvió permanente. Y lo más perturbador es que para muchas familias ser elegida no era una desgracia, era un orgullo que muy pocas vivían para contar. Pero, ¿cómo era realmente formar parte de ese escuadrón? ¿Cómo las elegían? ¿Y por qué para las familias era un orgullo? Pues déjame que te lo explique. Eran los años 70. Corea del Norte intentaba mostrarse al mundo como una nación fuerte, disciplinada y perfecta. Pero dentro de las mansiones del partido, Kim Jong-il tenía otra idea. Quería impresionar a su padre, Kim Il-sung, el fundador del país, y para hacerlo se le ocurrió un plan tan extravagante como perverso. Reuniría a las chicas más guapas de Corea del Norte y las pondría al servicio del líder. Así nació el Kipunjo. Oficialmente eran artistas, cantaban, bailaban, tocaban instrumentos. El régimen los presentaba como símbolos de pureza, pero detrás de esa fachada había un propósito mucho más oscuro: satisfacer los caprichos de los hombres más poderosos del país. Kim Jong-il supervisó personalmente la creación de los distintos grupos. Uno se encargaba de la música y los bailes en los banquetes, otro de los masajes y los tratamientos terapéuticos, y el último del placer personal. El Kipunjo se convirtió en un símbolo de poder dentro del régimen, una forma de demostrar que incluso el cuerpo de una mujer podía ser propiedad del Estado. Kim Jong-il creía que rodearse de juventud y belleza lo mantenía vital, casi inmortal, y el régimen lo justificaba como una tradición cultural, oculto en un silencio tan espeso que durante décadas nadie supo de su existencia. Cada año, equipos del partido recorrían las provincias en busca de nuevas candidatas. Entraban en escuelas, fábricas y hasta en ceremonias públicas. Observaban, tomaban notas y cuando alguien les llamaba la atención simplemente decían su nombre. Así empezaba todo. Buscaban chicas jóvenes de entre 16 y 17 años, con buena apariencia, piel clara y conducta ejemplar. Pero la belleza no bastaba, también revisaban su pasado familiar. Si algún pariente había desertado, criticado al régimen o mostrado debilidad ideológica, quedaban descartadas. Era una selección que mezclaba genética, política y obediencia, y cuando una chica pasaba todos esos filtros llegaba el examen final, un examen médico exhaustivo. Revisaban su cuerpo por completo: altura, peso, postura, piel, cualquier marca visible. Algunas lo llamaban control de integridad. Era la forma elegante que usaban para no decir lo que realmente estaban comprobando. Las elegidas eran notificadas oficialmente, y en muchas aldeas las familias celebraban la noticia. Esto ocurría porque la vida en el campo fuera de Pyongyang era muy dura, tanto que si su hija tenía la oportunidad de ir a un sitio donde fuese alimentada, con eso ya era suficiente. Además, creían que su hija iba a servir al país, pero la realidad es que su vida acababa de ser entregada al régimen. Una de ellas, Kim Seo-ah, lo contó así. Era la primera vez que pasábamos un examen así delante de un médico, así que miramos alrededor, evitando el contacto visual. Resistirse podía causarte problemas, sería como desafiar al Estado. Así que nos desnudamos y entramos. Nos examinaron una por una, luego nos movimos a otra sala y las 10 nos pusimos en fila. Las elegidas eran trasladadas a Pyongyang, sin despedidas, sin explicaciones. Desde ese momento dejaban de poder comunicarse con su familia para siempre. Solo recibían una orden: preséntate mañana en este sitio. Viajaban en trenes vigilados por soldados, y al llegar eran llevadas a complejos secretos custodiados por el partido. Allí empezaba su nueva vida.
Durante meses recibían una formación estricta, aprendían a cantar, a bailar y a tocar instrumentos. Les enseñaban cómo caminar, cómo sonreír y cómo hablar frente a un superior. Cada gesto debía ser perfecto. También estudiaban la ideología del régimen, tenían clases diarias sobre la historia de los Kim, sobre la lealtad al líder y el deber patriótico. Todo formaba parte del mismo objetivo, convertirlas en símbolos vivos de obediencia. Por primera vez comían bien, les daban frutas, carne, dulces y ropa nueva. Después de años de hambre, aquello parecía un paraíso, hasta que entendían lo que significaba el precio de ese privilegio. Kim Seo-ah lo resumió así. Si preguntabas, ¿para qué es esto?, te decían, quédate quieta, vas a ir a un buen lugar. De verdad, vas a ir a un buen lugar. Solo da gracias si esto sale bien. Así es como lo expresaban. El entrenamiento no solo moldeaba su cuerpo y su voz, moldeaba su mente. Las preparaba para servir sin preguntar, sin dudar y sin sentir. Y una vez estaban listas, el régimen decidía a qué grupo pertenecería cada una, cada destino marcado de antemano. Una vez entrenadas, las jóvenes eran asignadas a las residencias privadas del líder, mansiones escondidas entre bosques con muros altos y guardias en cada esquina. Allí comenzaba la vida dentro del Kipunjo. Kim Jong-il organizaba recepciones privadas con sus ministros, generales y artistas favoritos. El régimen las llamaba reuniones culturales, pero todos sabían lo que realmente eran. Las jóvenes entraban en los salones con vestidos elegantes y una sonrisa ensayada. Cantaban, bailaban y servían copas. Mientras en las calles del país la gente hacía colas por un poco de arroz, en esas fiestas se servían frutas exóticas, alcohol importado y carne cada noche. Algunos testigos recuerdan que Kim Jong-il daba órdenes a los invitados. Podéis mirar pero no tocar. Era una forma de demostrar quién tenía el control. El poder absoluto no necesitaba esconderse, podía exhibirse. El contraste era grotesco. Mientras el régimen ejecutaba a quien escuchara música occidental, el líder bailaba con esas mismas canciones en sus banquetes privados. A veces premiaba a las jóvenes que más lo complacían, les regalaba joyas, relojes o viajes. A otras simplemente las olvidaba al día siguiente, y cada noche, cuando la música terminaba, solo quedaba el silencio. A los 25 años, la juventud que las había hecho valiosas se consideraba agotada. El régimen lo llamaba retiro por servicio cumplido, pero en realidad era el final. Antes de salir debían firmar un documento. Prometían no hablar nunca de lo que habían visto, ni de a quién habían servido. Esa hoja de papel era su última orden. Algunas recibían un premio, un apartamento en Pyongyang, una ración extra de alimentos y una pensión simbólica. Otras eran casadas con oficiales del ejército o con guardias del propio Kim Jong-il. Los hombres elegidos no las conocían, solo recibían una foto y una orden. Esta será tu esposa. Después de eso desaparecían. Sus nombres no volvían a mencionarse. No podían hablar de su pasado, ni siquiera con sus maridos. Vivían vigiladas, prisioneras de un secreto que nadie debía escuchar. Cuando Kim Jong-il murió en 2011, muchos creyeron que el Kipunjo desaparecería con él, pero esto no fue así. Solo cambió de rostro. Kim Jong-un heredó el poder y también las costumbres de su padre. Reorganizó el programa, lo modernizó y lo adaptó a su gusto. Las reglas eran las mismas, pero los criterios habían cambiado. Ahora preferían mujeres más altas, con rasgos más occidentales. El nuevo líder había crecido viendo televisión extranjera y su ideal de belleza era distinto al de su padre. Algunas fuentes aseguran que su esposa, Ri Sol-ju, fue seleccionada de un grupo del Kipunjo. El régimen lo niega, pero su historia encaja. Una joven cantante elegida por su talento, que terminó al lado del hombre más poderoso del país. El Kipunjo se había transformado, pero su esencia seguía intacta, un recordatorio de que el poder siempre encuentra nuevas formas de perpetuarse. Por suerte algunas lograron huir, pocas, pero las suficientes para romper el silencio. Entre ellas Kim Seo-ah contó que no fue una fuga, sino una caída libre, que el miedo nunca se va, solo cambia de forma. Cargan con el peso de lo que vieron y con el silencio de las que no pudieron escapar. Esto fue más que un programa secreto, fue el reflejo más íntimo del régimen, y mientras el mundo mira hacia otro lado, esas mujeres son borradas de la historia.